Hay lugares que parecen diseñados para atraer la oscuridad. Lugares donde la muerte ya no sorprende, solamente sucede una y otra vez. El Hotel Cecil, en pleno centro de Los Ángeles, no es solo un edificio, es una herida abierta en la ciudad. Desde su apertura en 1927, ha acumulado más de una docena de suicidios, asesinatos y desapariciones. Algunos dicen que está maldito, otros que es un imán para las almas rotas. Hay quien dijo haber visto a Elizabeth Short, la Dalia Negra, en el bar del hotel días antes de ser brutalmente asesinada. Allí vivió Richard Ramírez, The Night Stalker, el acosador nocturno, y años después Jack Unterweger, otro asesino en serie, durmió tras esas mismas paredes. En un intento por cambiar su reputación, el Cecil decidió dividir su estructura. La parte superior se rebautizó como el Stay on Main, una versión más limpia, más turística, más Instagram-friendly. Tenía su propia entrada, su propio lobby, pero compartía ascensor con el Cecil original. Quienes se hospedaban en el Stay on Main decían que todo era tranquilo, hasta que entrabas en el ascensor. Allí podías coincidir con drogadictos, personas con conductas erráticas y miradas vacías. Y fue en ese ascensor donde se vio por última vez a Elisa Lam. A través de la niebla, Elisa Lam, la huésped final del Hotel Cecil. Enero del año 2013. Elisa Lam, una joven estudiante canadiense de 21 años, deja su ciudad natal, Vancouver, con un propósito claro: tomarse un respiro, una pausa en sus estudios en la Universidad de British Columbia, una aventura en solitario por la costa oeste de Estados Unidos. Llega primero a San Diego y después, tras un trayecto en tren desde Amtrak, alcanza por fin Los Ángeles. Era el 26 de enero. Su plan siempre fue viajar sola, algo que preocupó a su familia, pero Elisa intentaba tranquilizarlos. Prometió enviarles noticias cada día. Era una rutina que cumplía religiosamente, hasta que dejó de hacerlo. El 31 de enero era el día en que debía abandonar el Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles. Ese día no llegó ningún mensaje, ningún correo, ninguna llamada, nada. Sus padres, preocupados, llamaron a la policía. Los agentes revisaron el hotel habitación por habitación. Comprobaron los registros, las cámaras, los pasillos. No había rastro de Elisa Lam. Entonces aparece un vídeo, un archivo de seguridad captado por las cámaras del ascensor del hotel. La policía decide hacerlo público en busca de pistas. Lo que ese vídeo mostraba desató un fenómeno mediático sin precedentes. En las imágenes, Elisa entra sola en el ascensor. Parece confundida. Presiona varios botones, todos o casi todos los pisos, pero el ascensor no se mueve. Ella entra y sale varias veces. Se asoma al pasillo como si esperara a alguien o como si huyera de alguien. Se esconde en la esquina, después vuelve a asomarse. Sus movimientos se tornan más erráticos. En un momento, sus manos se agitan como si hablara con algo invisible.
La puerta sigue sin cerrarse. Eliza se aleja y desaparece. Nunca más se la vio con vida. El vídeo duraba apenas 4 minutos y estaba grabado con una calidad de vídeo muy baja, típica de las cámaras de seguridad. Pero lo que mostraba era inquietante, inexplicable. En cuestión de días, la grabación se viraliza. Decenas de millones de personas lo ven, desde Canadá hasta China, donde también hay raíces familiares de Eliza. El mundo entero intenta descifrar qué ocurrió dentro de ese ascensor. Un episodio psicótico, un acosador, una presencia, una conspiración. Lo único cierto es que Eliza Lam había desaparecido y el Hotel Cecil acababa de añadir un nuevo capítulo a su larga historia de misterio y muerte. Dos semanas después de que la policía hiciera público el inquietante vídeo del ascensor, el misterio de Eliza Lam dio un nuevo y escalofriante giro. 19 de febrero de 2013. Santiago López, empleado de mantenimiento del Hotel Cecil, subió al tejado respondiendo a las quejas de varios huéspedes. El agua salía con poca presión y tenía un sabor extraño. Lo que Santiago López encontró fue una escena que lo marcaría de por vida. Dentro de uno de los tanques de agua del hotel, flotando desnuda, yacía Eliza Lam. La joven medía 1,60 m y para poder recuperar el cadáver, los bomberos de Los Ángeles se vieron obligados a vaciar completamente el tanque y cortar su estructura metálica. No había otra forma. La noticia conmocionó a la ciudad y al mundo. ¿Cómo había llegado Eliza Lam hasta allí? ¿Quién la subió al techo del hotel? ¿Y por qué? Las preguntas se multiplicaban. Su ropa, la misma que llevaba en el vídeo del ascensor, flotaba junto a ella. No había señales visibles de violencia ni de agresión sexual. La entrada al tejado estaba cerrada y había una alarma. Solo el personal del hotel tenía acceso. Y sin embargo, ahí estaba Eliza. Los empleados declararon que la joven solía moverse sola por el hotel, que no parecía tener compañía, pero alguien sí la vio con vida por última vez. Katie Orphan, propietaria de una librería cercana, habló con Eliza el día antes de su desaparición. La recordaba comprando libros y CDs de música para llevarse de vuelta a casa en Canadá. Parecía tener planes, dijo Orphan a la CBS. Planes de regresar con su familia, de reencontrarse con ellos. Entonces llegó la autopsia, y lejos de dar respuestas, trajo aún más confusión. En el informe toxicológico se detectaron los medicamentos que Eliza tomaba por su trastorno bipolar. No había rastro de alcohol ni de drogas ilegales. Nada fuera de lo prescrito. Pero la autopsia tampoco pudo confirmar si Eliza estaba medicada correctamente en el momento de su muerte, ni explicar su extraño comportamiento. Una muerte sin causa clara, un acceso imposible, una escena sin testigos y un vídeo que parecía sacado de una película de metraje encontrado. El caso Eliza Lam acababa de cruzar la delgada línea entre lo criminal y lo inexplicable. Después de la publicación del informe toxicológico, la comunidad de Internet estalló. Los investigadores amateur comenzaron a escarbar cada fragmento de pruebas disponibles, intentando responder la pregunta que nadie había logrado contestar: ¿qué mató a Eliza Lam? En Reddit, foros y blogs especializados se compartían teorías, análisis forenses
y hasta reconstrucciones del vídeo del ascensor. Uno de estos internautas con formación médica desglosó el informe toxicológico con precisión quirúrgica y lo que encontró fue inquietante. Elisa había tomado al menos uno de sus antidepresivos el día que desapareció. No había trazas recientes de su antipsicótico. Tampoco se detectaron su segundo antidepresivo ni su estabilizador del estado del ánimo. Esto llevó a una conclusión preocupante. Elisa podría no estar siguiendo su tratamiento correctamente. Para quienes sufrían de trastorno bipolar, esto no era un detalle menor. El mal uso de antidepresivos, sin el equilibrio de otros medicamentos, puede provocar efectos secundarios graves como episodios de manía persecutoria, impulsividad o incluso psicosis. Esto dio forma a una de las teorías más aceptadas por los investigadores de Internet, que su extraño comportamiento en el ascensor podría deberse a un episodio psicótico no tratado. La gerente del hotel, Amy Price, ofreció una pieza clave del puzzle durante su testimonio en los tribunales. Según Price, Elisa había reservado originalmente una habitación compartida, estilo hostal, pero días después, el hotel se vio obligado a moverla a una habitación privada, porque sus compañeras de cuarto se habían quejado de su extraño comportamiento. Pero, incluso si aceptamos que Elisa atravesaba un episodio de salud mental, la pregunta sigue siendo escalofriante. ¿Cómo llegó al tanque de agua y por qué? La autopsia no reveló signos de violencia. No había lesiones ni agresión sexual. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental, con trastorno bipolar como una condición significativa, pero ni siquiera los forenses pudieron hacer una evaluación completa. La descomposición del cuerpo había borrado demasiadas pistas. Los padres de Elisa, devastados, demandaron al Hotel Cecil por muerte por negligencia. Argumentaron que el establecimiento tenía el deber de proteger a sus huéspedes y que no había hecho lo suficiente para evitar una tragedia. Pero el hotel respondió con firmeza. Su defensa argumentó que nadie podría haber previsto que una joven huésped treparía al tejado, abriría la pesada tapa de un tanque de agua y entraría por él por voluntad propia. Y lo cierto es que el testimonio del técnico de mantenimiento, Santiago López, le daba algo de razón. Detalló cómo tuvo que trepar, desactivar alarmas, caminar por pasarelas metálicas y finalmente subir a la cima de uno de los tanques, donde encontró la tapa abierta. Era casi imposible que alguien llegara allí, salvo que supiera exactamente cómo hacerlo. Y sin embargo, Elisa Lam llegó. El hallazgo del cuerpo no solo no puso fin al misterio, sino que lo profundizó. Santiago López, el trabajador de mantenimiento, declaró haber subido en ascensor hasta el piso 15, después por las escaleras hasta llegar a la azotea y finalmente haber desactivado la alarma de seguridad que protegía la entrada al área de los tanques. Era un acceso reservado exclusivamente al personal, no solo por seguridad, también por lo improbable de que un huésped llegara hasta allí sin ser visto. López utilizó una escalera adicional para alcanzar la cima del tanque principal. La tapa estaba abierta. Cuando se asomó, vio el cuerpo de Elisa flotando boca arriba a apenas 30 centímetros del borde. A su juicio, ella no habría podido subir allí sola, no sin ser detectada, no sin una explicación. Pedro Tobar, el jefe de ingeniería del hotel, lo confirmó. Cualquier intento no autorizado de llegar a ese área activaría una alarma sonora que se escucharía tanto en la recepción como en los últimos pisos. Pero esa alarma no se activó. Nadie la vio subir y ahí estaba. La justicia optó por cerrar el caso. El juez Howard Holm, de la Corte Superior de Los Ángeles, dictaminó que la muerte fue imprevisible y que el hotel no podía ser considerado responsable por lo ocurrido en una zona fuera del alcance para los huéspedes. El expediente quedó archivado. Oficialmente, Elisa Lam murió ahogada. Accidente, cierre del caso. Pero para muchos,
Este sigue abierto. El misterio de El Salam no fue el primero ni el último. Desde su inauguración en 1927, el Hotel Cecil ha sido escenario de al menos 16 muertes no naturales. Suicidios, asesinatos, desapariciones y fenómenos extraños que han cimentado su infame reputación como uno de los lugares más oscuros de Los Ángeles. Se dice que Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra, fue vista en el bar del Cecil días antes de su asesinato en 1947. Durante el verano del terror de 1985, el asesino en serie Richard Ramírez, el acosador nocturno, se alojó en el hotel. Entraba y salía de madrugada, manchado de sangre, dejando su ropa en los callejones. Nadie dijo nunca nada. Nadie lo notó. Jack Antweger, el estrangulador de Viena, también se hospedó allí en los años 90. Mató a 3 trabajadoras sexuales en Los Ángeles y eligió el Cecil como su refugio. Hay quien podría pensar que con ese historial el edificio debería ser demolido. No es así. El Cecil ha sido declarado monumento histórico por el Ayuntamiento de Los Ángeles. El caso de El Salam no se quedó en los archivos policiales. Su historia ha inspirado series, videojuegos y foros de Reddit donde todavía, más de una década después, se sigue debatiendo qué ocurrió realmente en aquel ascensor. En el año 2015, Ryan Murphy, creador de American Horror Story, reconoció que la 5ª temporada de su serie, Hotel, se inspiró directamente en el Cecil e incluso en el caso El Salam. En el videojuego, A Postmodern RPG, el protagonista recibe un vídeo de una mujer en un ascensor donde es atacada por una criatura invisible. El creador del juego admitió que la historia de Eliza le impactó profundamente. Parte de los fans de este juego reaccionaron mal al uso de su historia, porque lo que para algunos era una trama fascinante, para otros era la muerte real de una joven con una enfermedad mental no tratada. Y ese quizás es el punto más importante. El Salam no fue un personaje de ficción. Fue una joven de 21 años que quería explorar el mundo, que escribía en su blog, que compraba libros para su familia, que intentaba lidiar con su salud mental de la mejor manera que podía. Fue también alguien que desapareció dentro de un hotel con un pasado oscuro y cuya muerte quedó sin explicación certera. Hoy, el Hotel Cecil permanece cerrado, envuelto en reformas y especulaciones. Pero para muchos, El Salam sigue siendo su huésped más inquietante. A través de la niebla, El Salam, la huésped final del Hotel Cecil. Hay lugares donde parece que la oscuridad no se marcha nunca, lugares que no solo han visto muerte y tragedia, sino que además parecen atraerlas. Uno de esos sitios es el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles, un edificio que desde su apertura en 1927 ha acumulado un historial inquietante: suicidios, asesinatos, asesinos en serie, desapariciones y una reputación de la que ni los cambios de nombre han podido desprenderlo. Pero de todos los episodios oscuros que habitan sus pasillos, hay uno que se ha quedado grabado en nuestra memoria colectiva. Es el caso que hoy hemos traído al programa, el caso de El Salam, una joven estudiante canadiense de apenas 21 años que viajó sola por la costa oeste de Estados Unidos en busca de libertad, de experiencias, de aire, y lo que encontró fue el final de su historia, sumergida en uno de los tanques de agua del hotel en circunstancias tan inexplicables como perturbadoras.
un vídeo en un ascensor, esos movimientos erráticos, puertas que no se cierran, teorías infinitas. La desaparición de Elisa Lam no solo desconcertó a la policía, marcó a toda una generación que descubrió el horror a través de una pantalla pixelada. Esta noche vamos a hablar del misterio, del lugar, de la salud mental, incluso nos asomaremos a lo que muchos consideran que es la verdad, quién sabe, o de lo que creemos que pudo haber sido verdad. Bienvenidos a Través de la Niebla, nos está esperando el ascensor y ya está aquí también esperando coger ese ascensor Pedro Riutor. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hombre, Javi, pues muy bien, después de esta introducción tan maravillosa que acabas de hacer. Y aquí en el hotel que me he cogido un vuelo, un charter directo a Los Ángeles para... Una introducción sí que sirva de precedente, porque yo todo lo que sea narrar, bien, pero hacer esto en la pantalla... Que te vaya a creer el público que esto es un croma, ¿eh? No, estoy en el hotel. En el Hotel Cortés, claro, es el hotel de la serie American Horror Story, inspirado completamente por el Cecil, que a mí me maravilla el mundo hoteles y sobre todo si encierran historias perturbadoras más todavía. Yo siempre, desde pequeño, fanático del Overlook, del Resplandor, y cuando descubrí que aquello era un decorado se me rompió un mito. O sea, yo vivía obsesionado con visitar el Overlook. Y yo creo que tú también eres bastante fan de los hoteles embrujados. Totalmente, yo soy un súper fanático de los hoteles embrujados y no embrujados, y del desayuno buffet libre matutino, pues aún más. Pero creo que el Overlook existe de verdad, y de hecho hay visitas al Overlook. Sí, existió uno, o sea, en el que él se inspiró, pero yo me refiero al de la película, con esas alfombras. Es que en mi habitación mi obsesión ha sido recrear el Overlook. Tengo las alfombras del Resplandor, la foto del final de la película. Sí, pues parece ser que hay un viaje organizado que tiene bastante éxito, que es al Hotel del Resplandor, donde realmente se rodó parte del Resplandor. Porque no hay que olvidar que estuvieron aproximadamente, si no me equivoco, un año. Bajada. O sea, hicieron los exteriores, sí que son de un hotel real, pero claro, el interior era todo estudio que además luego se quemó, que hablaban de las maldiciones del Resplandor, se quemó aquel estudio. Sí, pero que me refiero que estuvieron como incomunicados durante un año, que lo estuvo ahí bastante tiempo. No lo sé, no quiero decirlo. Pero vamos, que el hotel existe y existe la posibilidad de pasar una noche en ese hotel y lo venden como el Hotel del Resplandor. Hicieron un episodio de aquella serie tan famosa en su momento, Buscadores de Fantasmas, que se alojaban en ese hotel que había servido de inspiración a Stephen King para escribir El Resplandor, que decía que había habido una serie de asesinatos con un hacha, etcétera, etcétera. No quiero meter mucho la gamba porque no conozco muy bien la historia de ese hotel, pero claro, estéticamente pues era mucho más atractivo todo lo que construyeron en base a la novela para la película. Que yo soy el caso ese que amo la película y amo la novela, pero entiendo que haya gente que odie la novela porque ama la película y viceversa. Pero a mí me fascinan las dos. Y bueno, siempre empezamos los programas de esta manera preguntándote si conocías el caso, te sonaba de algo. Yo creo que en su momento fue un vídeo súper viral. Sí, este caso lo conocía. Además es un caso que se ha tratado incluso creo que en Cuarto Milenio, me parece haberlo visto. Mi duda aquí es la siguiente, no sé si es que hay un caso similar o que la película Dark Water se basó un poco en este caso, no sé, porque Dark Water es del 2002 me parece, o 2003, y este caso no sé si aconteció antes, ¿no? Pero... Fue posterior. ¿El caso es posterior? Pues en Dark Water, bueno... Sí, yo también cuando estaba escribiendo el caso me acordé, porque yo además esa peli tardé en verla, la vi cuando estábamos estudiando en Madrid, y la peli yo pensé que la habían inspirado en este caso, pero como tú dices que es anterior, o sea que mira... Es anterior y además creo que está basada en otro caso también que hubo, por lo visto, creo, no quiero meter la gamba, eso ya habría que hacer una investigación, cosa que yo no he tenido tiempo, pero venía con la duda de si fue primero el caso o la película, y si no está basada en este caso, Dark Water, me refiero a la original, no la de Jennifer Cole, el remake americano, que yo no lo he visto, pero supongo que debe ser igual, vamos. Pues es tipo lo de The Ring, que era la traducción cultural, pero más allá de eso.
Pues bueno, a mí personalmente Dark Water, la original, me gustó mucho. Fue una película que en su momento pues me gustó. Una película con una gran carga dramática y tal. Y en realidad es lo mismo. Lo único que pasa que bueno, es curioso. En este caso, la película ya ha sido anterior a la noticia y parece que está inspirada. Pero bueno, habrá que indagar a ver si es que está inspirada en otro caso, que es lo que yo creo. Pues nos lo ponemos de deberes para la próxima temporada, a ver si estuvo. El público que es tan sabio y que te sigue, que nos diga. Además, este caso nos lo habíais pedido desde la primera temporada de A través de la niebla, nos habíais pedido que hablase de Elai Salam, así que bueno, espero estar a la altura. La primera pregunta que he traído para el debate es: ¿cuánto de fascinante te resulta a ti un hotel como el Cecil y si te alojarías en él? Hombre, el morbo está ahí, ¿eh? Quiero decir que posiblemente tendría la tentación. Lo que no sé si a la hora de la verdad me daría caguete. Pues puede ser. Pero vamos, sí, el morbo está. Pero no sé, yo creo que cuando te dicen, mira, este sitio mueve malas energías, porque yo creo que ese sitio, aunque solo sea que te psicotees tú mismo ahí, que te mientras la película a la cabeza. Pero bueno, que si crees en esto de las energías, yo creo que tiene que ser un sitio muy peculiar, ¿no? Y realmente ya desde fuera, cuando ves la fotografía del hotel desde fuera, ya como que te llama la atención, ¿no? Que es un poco... Sí, total. Es que parece mentira, pero sin entrar al debate, hay sitios que te echan para atrás y sitios que te atraen y no tienen nada que ver con que sean más antiguos o más modernos o más... Es decir, es que es así. A mí, claro, es que todo este rollo decadente me ha traído siempre muchísimo. Es cierto que este hotel tiene una historia de sangre que, por casualidad o por lo que sea, ha acabado albergando pues asesinos como Richard Ramírez, el estrangulador de Viena. Hay quien dice que incluso la Dalia Negra estuvo en el bar del Cecil horas antes de haber sido asesinada. Entonces, no sé si a ti te sonaba la reputación de este hotel, ¿qué opinas de ella? Si es verdad que ese edificio atrae este tipo de energías o qué. Claro, es que también habría que ver de una manera muy estricta qué es realmente, de todo lo que se cuenta, qué es realmente verdad, ¿no? Y qué no. Porque resulta que todos estos edificios, aquí se alojó Madonna. En Estados Unidos además son mucho de estos. Aquí pasó una noche Elvis Presley y luego, vete tú a saber, tira del hilo, quiero decir. A lo mejor nunca estuvo ahí, ¿no? Esa persona. Entonces, te lo digo porque... Son muy mitómanos, esto es verdad. Muy mitómanos. Y hablando en plata, hay hoteles de mierda, con perdón, que te cobran un ojo de la cara porque en la habitación tal se hospedó Madonna, y esto he estado yo en el Hotel Seventeen de Nueva York. Y el hotel hay que verlo. Es que aquí es que directamente sería una pensión. Y ahí tienen la poca vergüenza de llamarlo hotel. Pero, vale, es verdad que está muy bien situado, creo que está en la calle 17. Pero el hotel, pues, llama mucho la atención, ¿eh? El hotel por fuera llama la atención, pero por dentro es francamente un mal hotel. De hecho, muchas habitaciones ni siquiera tienen baño compartido. Pero bueno, venden la historia de aquí estuvo Madonna. Cosas así, porque los americanos son muy, muy del mito. ¿Sabes? Entonces... Bueno, sí, ahora te lo cuento porque además no tiene nada que ver. No, cuenta. No, que es una tontería que me he acordado ahora, que hace un par de semanas me mandó un mensaje a un oyente diciendo: me quedé dormido ayer escuchando el podcast y me he despertado con esta cola de reproducción en Spotify, y era todo canciones de Madonna. O sea, 40 50 canciones de Madonna que se había dormido aquel escuchándolas, y dice: por vuestra culpa ahora odio Madonna. Digo, bueno, algo estoy haciendo bien en el podcast y te recomiendo canciones de Madonna. Pero por eso te digo que, claro, como los americanos son tan... que les encanta una historieta, pues vaya usted a saber qué es real de todo eso que cuentan y qué no. Entonces, que no lo sabemos. Pongamos que han pasado varias cosas extrañas y ya está. Aquí sí que es cierto que hay un momento en el que la gerencia del hotel se plantea darle un lavadito de cara, transformarlo en lo que se denominó Stay on Main, que es donde ella se alejó, donde Laisa se alojó. ¿Tú piensas que esto fue un intento real de borrar el pasado, como digo, solamente una limpieza? Hombre, no lo sé, porque también me extraña que en América, por ejemplo, la casa de Amityville
finalmente se ha vendido, y se ha vendido por una suma muy importante, que posiblemente si fuera una casa vulgar, quiero decir vulgar entre comillas, porque es un buen casoplón, pero que no fuera una casa que tuviera esa historia. Quiero decir que luego los americanos también son muy fanáticos de esto, de alojarse en sitios donde han ocurrido historias macabras, donde mataron a John Lennon, ¿no? En el edificio ese, en el Dakota. Pues supongo que sí, que a lo mejor pues era un ejercicio de lavarle la cara. Pero lo que quiero decir es que me llama la atención que, siendo ellos tan fanáticos, de repente quisiera borrar ese pasado. Es que realmente muchos sitios de Norteamérica le sacan partido a eso. Totalmente. Bueno, basta ver el museo de los Warren, ¿no? Que anda que no han sacado... Anda que no han sacado merchandising y películas y rédito a la muñeca aquella, ¿eh? Madre mía. Sí. Que todavía está dando coletazos el episodio que hicimos de los Warren. De vez en cuando aparece algún comentario a favor o en contra. Bueno, cada uno ya que crea lo que quiera, pero quiero decir que son muchos de esto, ¿no? De estas historietas. Entonces, no sé muy bien por qué le quería lavar la cara. Yo creo que a lo mejor, más que borrar el pasado, que es imposible, porque el pasado de un edificio de esas características queda para siempre. Aunque tú cambies la casa, apartamento, lo que tú quieras, pero está ahí, ¿no? Siempre será el Cecil, ¿no? Y ya está. Y entonces yo creo que a lo mejor pues estaban un poco de capa caída, la gente ya pues había perdido interés, y bueno, pues ese debe ser el motivo, creo yo. Y hablando ya de la protagonista de nuestro caso de hoy, de Elisa Lam, ¿qué te sugiere el hecho de que ella decida viajar sola, pese a las preocupaciones de su familia? O sea, no sé qué opinas del tipo de viaje que estaba haciendo Elisa. ¿Crees que era la búsqueda de algo? Pues yo creo, sinceramente, que fue el despertar de un trastorno tal, ¿no? Y entonces, porque decían que sufría bipolaridad, pero a veces los diagnósticos, por desgracia, no acaban de ser exactos, ¿no? Porque diagnosticar una bipolaridad no es tarea fácil, quiero decir. Y lo digo yo, que tengo familiar con bipolaridad. Entonces no es una tarea sencilla, ¿no? Y yo creo que este viaje, a lo mejor, ella... Quiero decir que ella buscaba algo que en realidad no sabía muy bien qué era, ¿no? Sino que estaba un poco buscándose a sí misma, o estaba incluso un poco perdida. Esa es la sensación que a mí me da. Pero claro, es una sensación, yo no puedo decir que fuera así. Y también creo que durante ese viaje, claro, el problema de la bipolaridad es que si tú estás medicado, pues estupendo, ¿no? Es como una persona que tiene diabetes y, oye, pues hay diabéticos que no les toca medicarse y hay otros que sí, porque si no el azúcar se descompensa. O la bipolaridad va por ahí, porque al final la bipolaridad es como una descompensación de ciertas sustancias del cerebro, de ciertas... Y cuando esto se da, tomas la medicación, se neutraliza y perfecto, ¿sabes? Porque un bipolar, al final, es una persona que vive muy intensamente ciertas cosas y que cuando tiene un episodio de crisis, pues a lo mejor vende la casa, se compra una roulotte, es decir, y cuando despierta de este episodio de crisis, porque Santoñita va fantástica en ese momento, pues vuelve a la realidad, ¿no? Y la realidad le da un guantazo que lo deja tieso. También no sé si piensas tú que fue casualidad la elección del Cecil o que de alguna manera ya estaba predestinada a acabar ahí, porque es que parece que la historia se prestaba completamente a seguir aumentando la mitología propia de ese edificio. Yo no sé si fue casualidad o no, pero desde luego fue mala suerte, porque yo tengo una teoría que es muy personal, pero ¿y si realmente esta gente, cuando tiene este trastorno, realmente lo que tiene es una sensibilidad más acentuada, ciertas energías, es una teoría que lanzo ahí, ¿no? O sea, que es gente que en realidad la enfermedad mental es, no enfermedad, sino trastorno mental, a veces puede ser una sensibilidad a flor de piel y que captan más las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que los móviles no los pueden tener encima, que les provocan dolor de cabeza, migrañas, picores, alteraciones, nerviosismo. Entonces, no lo sé si fue casualidad o no, yo creo que no lo fue,
Pero lo que sí estoy seguro que fue mala suerte, porque claro, meterte en ese decorado teniendo un trastorno de estas características es duro. Claro, ella se estaba comunicando con su familia durante todo este tiempo, les mandaba como actualizaciones sobre el viaje que estaba realizando. En un momento dado cesan esas comunicaciones, dejan de saber de ella durante un tiempo, es cuando empiezan a preocuparse, a pensar que le ha podido suceder algo. Luego se descubre que incluso las compañeras de habitación con las que había estado en un principio habían solicitado que la moviesen porque se comportaba de manera extraña. O sea, no sé si opinas que ya había señales antes de que algo de este tipo, o sea, no de este tipo porque el caso es inimaginable, o sea, es impensable que algo así pueda suceder, pero de que algo podía pasar. Sí, yo creo que cuando una persona tiene un trastorno, vuelvo a repetir lo mismo, de este tipo, y ya muestra comportamientos extraños, hay que encender las alarmas. Algo está pasando, no está tomando la medicación o está teniendo una crisis. No se pueden comunicar como nosotros, ¿entiendes? El puente de comunicación es diferente, ¿no? Entonces tú no le puedes decir, oye, estás teniendo una crisis, porque desde tu punto de vista esto es una crisis, pero desde el punto de vista de él, tú eres un acosador, o tú eres una persona que le quieres cortar las alas, o tú eres una mala persona. Ese es el problema. Entonces es muy complicado, pero yo creo que ya tendrían que haber avisado a la familia al más mínimo, si eran conscientes de esa enfermedad, que no lo sé, de que algo no iba bien, ¿no? ¿Tú viste el vídeo del ascensor en su momento cuando salió? Porque yo me acuerdo de haber visto esta noticia en la televisión y de que me diese miedo en el momento. Es que da miedo, porque aquí se crea una empatía muy fuerte con la víctima, esta chica, porque en realidad tú ves que está aterrorizada, ¿no? Y al final el miedo, independientemente de que haya algo fuera que nos agreda o no, es una cosa que viene muy de dentro, ¿no? Y entonces te hace descontrolarte completamente. El miedo es importante porque es una forma de defendernos de algo que supuestamente nos agrede. Pero tú ahora imagínate sentir ese miedo atroz, o sentir el miedo como que viene un dinosaurio a comerte y no hay nada, ¿no? Entonces, claro, es que es muy angustioso el vídeo. A mí me pareció súper angustioso y duro de ver, ¿no? Porque realmente estás viendo que esa persona sufre. Se ha hablado muchísimo y se ha analizado hasta la saciedad ese momento del vídeo en el que parece gesticular, hablar con alguien, intentar comunicarse con alguien que no está allí y que nosotros no podemos ver. No sé qué opinas tú de ese momento, cómo interpretas su comportamiento. Es muy difícil, porque yo que no hice el servicio militar, hice la objeción de conciencia, y parte de la objeción de conciencia la hice en el psiquiátrico, enfermo. Vuelvo un poco a repetir lo mismo, es un poco difícil a veces entender que están experimentando. Entonces un enfermero me dijo de una chica que tenía los dedos destrozados de mordérselos, en fin, un cuadro, la verdad. Me dijo, mira, ¿tú sabes la sensación cuando vas en el ascensor y el ascensor se detiene por error y tú te quedas atrapado en el ascensor? ¿Te ha pasado alguna vez? Y yo evidentemente le dije, sí, me pasó de niño y le tengo pánico. Me dice, bueno, pues eso es lo que siente esta chica 24 horas al día. Yeah. Es una ansiedad generalizada, multiplicada. Yo no soy psicólogo, igual no lo estoy explicando con las palabras correctas, pero lo que me refiero es que es una ansiedad generalizada multiplicada a la enésima potencia. Entonces, claro, los gestos que hace ella en el ascensor a mí me recuerdan mucho esos gestos de una persona que está teniendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad provocado por un trastorno que no está medicado. Totalmente. Es que, claro, a mí, enseguida, creo que en este tipo de casos, el vídeo, como comentaba antes, se hizo súper viral. En el momento todo el mundo quería encontrar una explicación. Claro, el hallazgo del cuerpo, que ahora comentaremos, también aumentó el nivel de ya no de preocupación, sino de querer saber, ¿no? De intentar comprender qué había pasado ahí. Se sumaban dos factores muy, muy extraños entre sí, que el cuerpo apareciese en esos tanques de agua y ese vídeo pues tan perturbador, tan extraño. ¿Tú crees que
el vídeo se hizo viral solo por lo extraño o hay algo más en el que nos atrapa? Bueno, el vídeo se hizo viral porque es aterrador, ¿no? Es lo que te digo, empatizas con ella. Y además la gente quiere ver donde no hay muchas veces, ¿no? Porque es cierto que es imposible decir que ella a lo mejor estaba teniendo una visión, no lo sabemos. ¿Por qué no una persona con un trastorno no puede tener una aparición? Pues sí, quiero decir, el abanico puede ser muy amplio si crees en este tipo de fenómenos, ¿no? En fenómenos paranormales. Pero bueno, lo que quiero decir es que hace 500 años hubieran dicho bruja, era, si lo hubieran visto hacer estos gestos y en esa actitud. Y hoy en día, bueno, no dista mucho, no decimos bruja la hoguera, pero decimos, está viendo fantasmas. Bueno, mucha gente quiere creer que eso es una visión. Yo, sin restar ni sumar al tema de la parapsicología, digo, bueno, vamos a ver, es que hay muchos factores que pueden hacer que una persona, y factores explicables, que pueden hacer que una persona esté así y peor. Entonces, creo que el vídeo llama la atención porque es aterrador, pero que luego la gente quiere buscarle 5 patas al gato, ¿no? Y a veces, pues bueno, eso es algo que ella se llevó a la tumba, lo que estaba viendo, si es que estaba viendo algo, ¿no? Y luego entraríamos en un debate, perdona, Tranquilo. Todavía más filosófico, si una persona con ese tipo de trastorno, si tiene una visión de este tipo, llámalo X, paranormal, ¿por qué tiene que tener menos importancia que una que no está diagnosticada de este trastorno? Es decir, tener este trastorno a lo mejor si creemos en lo paranormal, no te impide tener visiones, ¿no? Entonces, esto ya sería otro debate más complicado, rizar el rizo, pero bueno, no sé. Vamos a irnos al hallazgo del cuerpo, si te parece, porque sí. Días después, que además precisamente fue esto lo que me recordó a la peli que mencionabas tú al principio, ¿no? Hay gente que se queja del flujo del agua en el edificio, de que el agua incluso sabe mal. Entonces uno de los empleados sube hasta la azotea, comprueba el tanque principal, el contenedor de agua principal, y halla allí el cadáver de Elai Salam. No sé qué sensación te provoca a ti este hallazgo. ¿Qué crees que es lo más inquietante de esto? ¿La ubicación? ¿La forma en la que este hombre llega allí? Porque prácticamente aquello era una carrera de obstáculos. Pues mira, todo me parece rocambolesco con un tanque de agua. O sea, subir hasta ahí y encontrarte el cuerpo. Pero si me aprietas, yo me quedo con la sensación y la cara que se le debió quedar al vecindario al descubrir que estaban bebiendo agua de muerta. Yo lo he pensado también, todo el tiempo, digo... Es que eso me parece muy fuerte, muy... O sea, si yo en ese momento he pensado, imagínate que pasa en tu finca y que yo no bebo el agua del grifo, pero bueno, si hay gente que la bebe, ¿no? Y que viene de un tanque y que hemos encontrado un cadáver en él. Incluso con un animal sería... un animal ya sería duro, pero bueno. Imagínate, y encima en la azotea de un edificio, que es lo más a decir, ¿cómo ha podido llegar? Eso por supuesto, pero luego el hallazgo, el que levantara ella la tapa, porque supongo que esa tapa debe pesar, es que no lo sé, pero me imagino que debe pesar muchísimo. O sea, ¿cómo logró? Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Había un vídeo de YouTube, que esto va enlazado con la pregunta la pregunta te la hago ya y te cuento. La pregunta es si crees que alguien en ese hotel sabe más o sabe algo que se ha callado. Había un vídeo en YouTube cuando estaba preparando el vídeo para este caso, en el que un comentario decía blanco y en botella. Este tío subió a la azotea y el primer tanque que miró fue ese y es donde estaba el cuerpo. Bueno, a ver, se supone que ese era el tanque principal, por eso es el que atiende el primero. Aclarar esto porque sé que en los comentarios alguien nos lo puede decir, que está esa teoría de tal. Entonces, bueno, dicho esto, yo te lanzo la pregunta, si crees que allí alguien sabía más de lo que dijo o qué. No tengo ni idea, no lo sé. O sea, es que es muy difícil saberlo, ¿no? Yo no creo. Yo creo que el investigador, pues, oye, si realmente tú quieres confundir a la gente, no abres primero ese bidón. ¿No? Yo me imagino, yo sé algo más y tal, pues abro otros bidones para disimular. Ay, mira, y el tercero que he abierto está, ¿no? Digo, abriré 2, como
Y claro, entonces por esta regla de 3, pues oye, si lo que pretendes es despistar, lo que menos tienes que hacer es abrir primero ese bidón o tanque o lo que sea. Pero vamos, no sé si alguien sabía más o no, ¿sabes? Lo que parece increíble es que ella llegase sola hasta allí arriba, porque como comentaba antes, eso era prácticamente una prueba del Grand Prix, o sea, tenían que subir hasta la azotea, que ya era una zona reservada para empleados, y no porque fuese es que estaba ni planteado que nadie de los huéspedes se le pudiese pasar por la cabeza llegar hasta ahí arriba. Había que desactivar una alarma, llegar hasta la azotea, pasar entre placas metálicas y con una escalera de mano subirse hasta el tanque para poder abrir la tapa. O sea, el hecho de que esta chica llegue allí sola, resulta increíble casi. Sí, es extraño. Y ahí es donde, claro, la rumorología, las teorías, pues evidentemente, como es tan extraño, da pie a que todo el mundo pues tenga su opinión respetable de que se trate de un asesinato, ¿no? Que también podríamos estar hablando de un asesinato y que hayan tirado el cuerpo ahí aún con vida, porque a mí también se me hace muy difícil pensar, ¿pero cómo te ahogas? O sea, porque tú te caes en el... Total. ¿Sabes? Pero el tema es, y sé que es profundo, sé que a lo mejor tiene 10 metros el tanque, ¿no? Aproximadamente. Un tanque muy grande. Es grande. Es muy grande. Yo imagino, claro, no sé si en la oscuridad propia ella pudo tragar agua o no era muy consciente o qué, pero el cadáver no tenía signos de violencia, claro. Entonces se da como la causa de la muerte como accidental. Pero mira, una de las cosas que más me fascinan y más me horrorizan son los fondos marinos, ¿no? Y cualquier piscina oscura con un exceso de profundidad me fascina y me horroriza al mismo tiempo. No sé por qué, debe ser un tipo de fobia. Yo me horroriza. Yo veo documentales a veces que me encantan de fosas marinas con peces de estos monstruosos, abismales y tal. Y es que lo disfruto y o sea, yo cuando escucho la historia del Titán digo, qué valor que tuvieron esos 5 millonetis, porque yo no me meto en ese supositorio acuático ni que me digan, no, es que cuando salgas de aquí tienes todo el dinero del mundo, porque es que al segundo de yo meterme ahí dentro lo hubiera pasado tan mal, y bueno, ya ni te cuento sumergirme 4.000 metros a ver las ruinas del Titanic. Entonces, la situación de dime. Fíjate que yo soy claustrofóbico y esto lo tratamos, ¿te acuerdas? Cuando en la primera temporada, cuando prácticamente al paso, cuando todavía no se sabía lo que había pasado en el Titán, pero es que se criticó mucho a esa gente, pero yo de haber tenido ese dinero, a mí el Titanic es que me fascina. Obviamente, sabiendo todo lo que hemos sabido de ese submarino, que prácticamente era un armatoste de feria y un tío con unas ínfulas de grandeza, ¿qué tal? Ya han hecho el documental para el que lo quiera ver. Pero en un aparato mucho mejor construido y con unas seguridades, yo a lo mejor sí que me habría metido a ver las ruinas del Titanic. Es que a mí me fascina. ¿Yo qué quieres que te diga? No metidito, sí. O sea, otra cosa es que me digas que aparte ni puede. Yo tendría que meterme drogado, porque te digo, lo veo en la tele y es que me fascinan los documentales de las fosas marinas, de las fosas marianas y tal. Y los veo, pero al mismo tiempo es que sudo de la ansiedad que me crean de eso. Entonces, me imagino. Lo que pasa por la televisión, y me pasaba a mí viendo esas imágenes de expediciones previas del Ocean Gate al Titanic y tal, es que no es perceptible la magnitud de aquello que estás viendo, porque eso es enorme, y tú en los vídeos no eres consciente de lo que es eso y tampoco eres consciente de la oscuridad. Hace poco vi un vídeo que decía cómo está iluminado, o sea, cómo pensamos que fue el hundimiento del Titanic y cómo fue en realidad. Claro, aquello era la nada más absoluta, la oscuridad más absoluta. Entonces, es eso, muchas veces no somos conscientes de estas cosas, pero bueno, hecho este impasse ya me callo. No, quiero decir que yo me imagino a esta chica metiéndose en el tanque y me cago vivo, es que ya me parece... Yo no me meto en ese tanque. Vale. O sea, no sé. Ella, esa manía persecutoria que dicen que le podía provocar el mal uso de su medicación, incluso el no estarse medicando, la pudo estar
haciendo pensar que tenía que huir de algo y encontró ahí ese refugio, porque yo es a lo único que me puedo agarrar a la hora de intentar encontrar una explicación a por qué se mete ahí. Sí, sí, yo también. Es que no. Porque yo soy una persona que sé nadar muy bien. Desde que creo que antes de ir en bicicleta nadaba ya con 2 años o 3. Ya era un poco rana, ¿no? Pero sin embargo, aún nadando bien, yo donde vea oscurito, ahí no nado, ¿eh? Me doy media vuelta, pim, pim, pim. Y si lo veo muy profundo, aunque haya arena, tampoco te creas que me hace mucha gracia. Porque yo digo que le tengo mucho respeto. Entonces, no me quiero imaginar ese momento, ¿no? Ya ni te cuento un tanque que tiene que ser todo negro por dentro. La sensación de hundirte, de no tocar pie, tiene que ser horrible. Que es un caso... Que aparte el vértigo sumado, que a mí me da más miedo de eso que cualquier otra cosa. Yo sufro mucho de miedo a las alturas, o sea, que imagínate eso. Y es que aparte el informe toxicológico lanzaba más dudas que certezas después. Por eso comentaba, se ha analizado muchísimo y gente en internet ha hablado hasta la saciedad de lo que pudo pasar allí. Por eso hay gente que opina que su condición de salud mental fue a lo mejor un recurso fácil para cerrar el caso. ¿Tú piensas que fue determinante o efectivamente estamos hablando de esto? A ver, yo con lo que he leído, lo que he visto, parece un brote no medicado, ¿no? Causado por una mala medicación, una praxis de la medicación, no lo sé, una medicación que no era la que debía tomar. Pero claro, yo no estoy dentro de esa mujer, no sé lo que ha podido ver, sentir, ¿no? Esto es muy relativo. Yo puedo opinar desde un punto... Es que, claro, hablar desde la lejanía es muy fácil, ¿no? Y opinar es muy fácil, tanto para un sentido como para otro, pero no conozco el hotel, no estaba ahí, no sé... hay muchas cosas que se me escapan. Yo es un caso que, ante todo, me parece muy dramático y aterrador. Me parece aterrador. La película es aterrador. Y me provoca eso, me encanta leerlo, ¿no? A pesar de que, bueno, pues qué triste el destino de esta mujer, pero al mismo tiempo me encanta leerlo porque es muy aterrador, es una historia de terror, básicamente. Es lo único que puedo decir. Sí, totalmente. O sea, es una historia de terror. Es uno de esos casos que si no tuviésemos, si estuviésemos en un mundo en el que no hay internet y te llega de oídas, te plantearías si es verdad o si es mentira, ¿no? Además, que ha generado muchísimas teorías a su alrededor, algunas más plausibles, otras muy absurdas. Yo no sé si tú has investigado por tu cuenta o has visto alguna de esas teorías o cuál te ha parecido más plausible y cuál más absurda. Mira, fíjate, es que yo era mucho de las teorías hasta que dije, pero bueno, las teorías, al fin y al cabo, no dejan de ser opiniones fundamentadas que no se pueden demostrar, pero tampoco se pueden negar. Claro, ahí entras dentro de un mundo muy amplio, ¿no? Y a mí me gusta leer sobre este tipo, pero no suelo tomarlas más en serio que una opinión X de cualquier persona, que no deja de ser eso, una opinión. Porque en realidad lo que tienes es lo tangible, ¿no? En un caso así, lo tangible es una mujer que parece que tiene un ataque de histeria o de ansiedad muy fuerte. No hay nada a su alrededor, las cámaras que yo sepa no grabaron nada más que ella sola. Y luego tienes un cuerpo en un tanque. Que pueda ser un asesinato, como he dicho antes, que también sé que se mueven las teorías por ahí, que al del doctor y la de Juanil, que puede ser, pues es que, claro... sí, es divagar, ¿sabes? Pero al final es que la incógnita está ahí, ¿no? Y ya está. Y no podemos resolverlo y no todo en el mundo tiene una explicación como quisiéramos tener, ¿no? De sota, caballo y rey, sino que, oye, hay cosas que se nos escapan. Gracias a Dios. Pues fíjate, por este caso, o por la suma de todos ellos, o por una mala gestión, el Cecil ahora mismo está cerrado. De hecho, dentro están viviendo pues personas sin techo, gente sin hogar, gente con problemas de adicciones. Dicen que prácticamente está irrecuperable ese hotel, que está apolillado completamente, que es un edificio
La parte de abajo la van a hacer centro médico, pero las habitaciones dicen que están irrecuperables, y a mí pues sí que me da pena, no por ya no solo no por la mística en torno a él, sino por todo lo que ha inspirado este hotel. Como has puesto de fondo el hotel de American Horror Story, que una de mis temporadas favoritas de la serie, la de Hotel, pues está súper inspirada en el Cecil. De hecho, hay una escena súper mítica en la que se reúnen para una cena pues los fantasmas de todos los asesinos que una vez pulularon dentro de esas habitaciones, y aparece pues Richard Ramírez, Celine Burnos, etcétera, etcétera. El asesino del Zodiaco, que aparece pues con una máscara y tal, con un saco. Entonces, bueno, no sé, Pedro, ¿qué te parece a ti que este edificio esté en ruinas a día de hoy, prácticamente irrecuperable? A la venta, han puesto a la venta el edificio. Bueno, a mí me gustaría que se recuperara, porque a mí me gustan mucho una de mis aficiones es ver los edificios en decadencia. Me gusta la decadencia. Todo el rollo Urbex me encanta. Y me molesta mucho cuando restauran un edificio y lo restauran y le quitan su verdadera personalidad, ¿no? Porque es como un anciano sabio, ¿no? Yo lo percibo así, pero claro, es una visión muy romántica y muy absurda. Pero es como un anciano sabio que está ahí, inmóvil, ¿no? Recordándote lo que ha sido el esplendor que tuvo algún día. Y claro, a mí me atrae mucho la decadencia, es que es eso. No sé por qué, pero me atrae la decadencia en los artistas, me atrae la decadencia en los edificios. De hecho, la etapa de la decadencia de muchos artistas, decadencia entre comillas, porque han hecho grandes cosas en esa etapa, es la etapa que más me suele interesar a mí. Sí, entonces, supongo que responderá a algún tipo de morbo, claro, no sé, yo qué sé, pero vamos, que me trae. Yo no soy nadie, o sea, estás hablando con alguien que tiene tatuada Baby Jane, o sea, con eso te digo lo que me fascina me gusta porque encuentro que la decadencia tiene algo de romántico, de tal, entonces, pues, pero romántico me refiero a los Lord Byron, no de cena con velitas y... Entonces, pues no sé, me gustaría que lo rescataran, pero hay tantos edificios, tantos monumentos históricos que han hecho verdaderas barbaridades, y la arquitectura de hoy en día es para mí, tan anodina, porque el futuro es anodino, es aséptico, es limpio, no tiene... Es espantosa la arquitectura de hoy en día. Es que hace poco vi un vídeo en el que... Hay gente que yo sigo mucho, que la aplaude y la celebra y tal, pero es que yo un edificio que puede ser un tanatorio, como una clínica de estética, como un hotel, no le veo la gracia, o como una casa particular, porque esas formas, además me parece un tipo de arquitectura agresiva y invasiva, ¿no? Que no le veo. Yo creo que dentro de unos años todo eso la gente lo tendrá más en cuenta, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la cúpula que han hecho en Las Vegas, oye, pues me quito el sombrero, pero es que aquí, que Dios me perdone, han hecho un Palacio de los Congresos, que eso es digno de verlo. A mí me parece un espanto, pero me parece un espanto que la gente me dirá, no, es que tienes que mirar las formas, tal, no sé qué, y sí, lo que tú quieras, pero es que me dices, es un tanatorio, pues vale, es una clínica, pues vale, es un hotel, pues vale, es que me vale todo, porque no tiene nada de personalidad, es una cosa... Claro, desde mi ignorancia hablo, me imagino que todas estas cosas tienen su explicación, pero igual que antes pues nos regíamos un poco por corrientes artísticas, yo no entiendo el nivel de feísmo que va como unido al concepto que tenemos de futurismo y de modernidad, porque es feísta la arquitectura actual. Bueno, ahora leí el caso de la Magdalena, el crimen que le han hecho. No sé si te has enterado de la que se ha liado. Bueno, le han cambiado la cara directamente cuando no necesitaba ni cambiarle. Vi un vídeo el otro día, pero no o sea, como que me pilló recién levantado y no le hice mucho caso. Es que yo no quiero extenderme, porque ya entramos en temas muy polémicos, que es que yo creo que... Pero bueno, hay cada cosa que no se explica más que con una cosa que es falta de gusto, a mí, y dinero. Dinero. Incluso ya no solo a nivel arquitectura, incluso en los coches, cualquier cosa, mobiliario...
Es todo mucho más simple, feísta, no sé. Pero no es la... Quiero decir, es que hay cosas futuristas y contemporáneas que son hermosas y tienen pero tienen gracia. El problema es que mucha de la arquitectura para mí contemporánea es que no tiene gracia. Es que no la tiene. O sea, porque tú puedes hacer una cosa retrofuturista, tal, no sé qué, y tener gracia, ¿no? Porque, por ejemplo, las setas de Sevilla a mí me encantan. Me encantan. Es de los... Me vuelve loco y también fueron muy polémicas, pero te quiero decir, es que hay muchas cosas... No, es que no lo entiendes, es que es contemporáneo. No, sí lo entiendo, sí entiendo que... Pero a mí no todo lo barroco me tiene que gustar, ni todo lo gótico. Cosas barrocas y cosas góticas que me parecen un churrasco, ¿no? Pues con la palabra contemporáneo se cuelan muchas cosas ahí, ¿no? Que dices, bueno... Claro, a mí me fascina ese tipo de visión que se tenía en los años 50 a lo que iba a ser el futuro y cómo proyectaban lo que ellos pensaban que iba a ser el futuro. O sea, a mí hay cosas de ese tipo de arquitectura que me fascinan, tipo, yo que sé, la casa Farnsworth, que es la que aparece en el disco de Fangoria de canciones para robots románticos y todo esto. A mí ese tipo de arquitectura me fascina, esa proyección de cómo iba a ser. Pero claro, es que el futuro ha sido, pues, buscar lo rápido, lo económico, y es que es así. Pero no sé. Pues eso, que me gustaría que se respetaran ese tipo de arquitectura, que tampoco es arquitectura moderna, porque el edificio no creo que tenga más de 80 años, creo, 20, 100. 100, de 1920. Pero bueno, que me gustaría que se respetara ese tipo de arquitectura, que si se tiene que la cara, pues se la ve. Y bueno... Que somos yo soy muy del Art Deco, es así, a mí me encanta. Pues claro, pero ¿qué quieres? Si yo soy Blácula, yo viviría... Ay, ¿cómo era la canción de Fangoria? Manual de decoración para... En fin, pues con esto, Pedro, nos despedimos en este penúltimo episodio de la tercera temporada de A través de la niebla, que desde aquí lo lanzo ya. Vamos a tener otro episodio normal que me metió Pedro en un jaleo. Porque en el episodio de Mecenas de la semana pasada sacó a colación un caso que le sonaba, y luego investigando descubrimos de cuál se trataba. Ya lo veréis la semana próxima, y ha sido una investigación gorda. Exhausta. Entonces tendremos ese último episodio de la temporada y luego el bonus, que va a ser un programa para cerrar esta tercera temporada, en el que nos podéis ir enviando ya vuestras preguntas y en el que vamos a ir repasando pues algunos de los casos que más nos han marcado, en concreto a nosotros dos, esta temporada. Entonces, si queréis que comentemos algo en concreto, si queréis hacer alguna pregunta, ya sabéis, tenéis el buzón de sugerencias y las respuestas, las preguntas, o como se dice, los comentarios. Yo creo que tú y yo vamos a coincidir en uno de los casos. Bueno, pero no sé si es mecenas o no. Solo son casos mecenas. No, haremos el de mecenas con casos de mecenas y el normal con los casos normales. Ahora os voy a ver cuál es, porque el Magnota tiene muchos puntos, ¿eh? Pues nada, Pedro, con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Te dejo en el hotel Cortés de American Horror Story. Pues me voy a acostar ya, a ver. Que ya ¿Quién me visita esta noche? Pues nada, Pedro, muchas gracias por estar aquí, un abrazo muy fuerte y un abrazo y un agradecimiento eterno y enorme a nuestros oyentes. Hasta la próxima semana. Adiós.